Muy buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a continuar con la ayuda del Señor eh, en el estudio que comenzamos la vez pasada. Recuerdan que la idea es hablar sobre ciertos aspectos del ministerio de la mujer, tanto en su vida congregacional como en su vida familiar. Está claro que nosotros hablamos esto porque entendemos que hay roles diferentes entre mujer y varón en varios aspectos. Y como nosotros entendemos bíblicamente que esto es así, lo hablamos para que quede claro un poco cuál es la posición doctrinal de la Iglesia, para que se entienda por qué, por ejemplo, no tenemos pastoras en este lugar, para que se entienda por qué quizás nuestras mujeres se cubren, para que se entienda por qué hacemos las cosas estas que son por ahí diferenciales. No somos el único grupo de iglesias que hace esto. Hay varias. Pero ¿saben qué? Lo importante es entender por qué hacemos lo que hacemos. No, porque yo cuando iba recuerdo siempre, creo que ya lo dije esto, que cuando iba a la iglesia católica me decían muchas cosas, que esto era así porque era así. Y la explicación esto es así porque esto es así, nunca me convenció a mí. De hecho, tanto me dijeron que esto era así, porque era así, que yo dije, quiero leer la Biblia, y cuando empecé a leer la Biblia me di cuenta que estaba equivocado en un montón de cosas. Por eso creo que siempre la respuesta está en la palabra de Dios, siempre la respuesta está en la Biblia. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué grupo de cristianos? ¿Los bautistas, los pentecostales, los hermanos libres? ¿Cuál de todos? La Biblia. La Biblia. No hay ningún grupo, ni aún el nuestro de hermanos, que pueda tener toda la razón. La Biblia tiene la razón. Ahora, depende como nosotros, si hacemos una buena y una correcta interpretación de la Biblia, es donde vamos encontrando los fundamentos. ¿Tá? Y no quiero que con esto yo decir... bueno, yo puedo tener mi postura bíblicamente de por qué entiendo que estas cosas son así. No quiero decir que otros son malos hermanos, ni por el contrario. Simplemente que cuando yo entiendo que la Biblia dice algo, necesito comentarlo y necesito decírselo a la gente. Y yo creo que cuando nosotros más nos acercamos a la palabra de Dios, más glorificamos el nombre de Dios. Que recordemos que es nuestra misión. Recordemos que es nuestra misión. Porque hay iglesias que quizás tienen una postura diferente para mi gusto porque no interpretan bien las Escrituras, sin embargo no quiere decir que todos no sean creyentes. Yo creo que Dios igual se agrada en la búsqueda de respetarlo, de honrar su palabra, de dejarle el primer lugar a Él. Después Dios es permisivo también, pero si nosotros buscamos agradar a Dios, lo que tenemos que buscar es principalmente estar lo más pegados a la palabra. Y va a haber cosas que tengamos siempre, siempre están esas preguntas ahí tan difíciles, ¿no? Bueno, qué sé yo, hay preguntas que no tienen respuesta a veces, que sí, que las vamos a conocer. Yo les digo, en la Biblia no encuentro pregunta crítica sin respuesta. Las preguntas críticas todas tienen respuesta. Después puede haber algún detalle que alguien me diga y que uno no pueda exactamente. Pero ya lo digo, lo importante para nosotros es poder estar pegados lo más próximos a la palabra de Dios, porque entendemos que en la medida que el creyente haga la voluntad de Dios que está escrita en su palabra, que es la Biblia, más lo va a agradar y lo va a glorificar a Él. Recordemos que Cristo decía que Él no hablaba por boca suya, sino lo que el Padre le decía, y que la doctrina era la de Dios. Entonces es importante decir lo que Dios dice. Bueno, muy bien. Hoy habíamos dejado la vez pasada en el velo, con lo cual, en el velo como cobertura de la mujer. Vamos a ir de nuevo, vamos a recapitular leyendo la porción.
No vamos a decir todo lo que dijimos la vez pasada, por supuesto, pero vamos a ir a ver qué carta es. Primera Corintios capítulo 11. Muy bien. Entonces, cuando alguien a ustedes le diga, che, ¿dónde sacaste que te tenés que cubrir la cabeza? Y pueden ya recordar, 1 Corintios capítulo 11. Aunque no se acuerden todo, van para ahí y van a ir encontrando. Muy bien. Entonces, muy bien, vamos a ir 1 Corintios 11, la vamos a leer desde el 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón, acá hay una enseñanza para los varones también, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Bueno, hasta aquí nomás, del 1 al 16, hemos leído varias cosas, ¿no? Hoy en día se habla mucho de que esto era una costumbre, de que esto era una moda, de que esto era algo específico para la iglesia de los Corintios. Bueno, hay algunos puntos para decir. Y lo primero que tengo que decir es que no se trata, según mi apreciación bíblica, y que los voy a tratar de que ustedes comprendan lo mismo que yo he comprendido, no se trata de una moda. ¿Por qué no se trata de una moda? Bueno, no se trata de una moda porque acá se habla de cosas que no pasan de moda. Por ejemplo, el orden y la sujeción. Ahí está Sergio. El orden y la sujeción. El orden y la sujeción. ¿Recuerdan que leímos que hay un orden y una sujeción? La sujeción es: Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. ¿Eso es una moda? No, ¿no? ¿Por qué?
porque hay valores que son inalterables para Dios. Entonces, nosotros cuando aprendemos una doctrina, tenemos que aprenderla en contexto histórico, en contexto bíblico. Yo no puedo leer un pedazo y olvidarme de todo el resto. O sea, toda esta explicación de por qué la mujer debe cubrirse está enmarcada, en primer lugar, en una cuestión de sujeción. Dice que la mujer debe sujetarse a su marido, que el marido que la mujer tiene una cabeza que es el marido, que el marido tiene una cabeza que es Cristo y que Cristo tiene una cabeza que es Dios. Y ese es un orden perfecto puesto por Dios. Y alguien lo podrá discutir. Hoy en día alguien podrá venir y decirme, no estoy de acuerdo con eso. Bueno, está bien, cada uno puede tener la opinión que quiera. Yo les digo lo que dice la Biblia y lo que yo creo que está bien. Porque si creo que la Biblia es la palabra de Dios, tengo que creer que está bien. Y después discutiremos por qué yo digo que la Biblia es la palabra de Dios. Podríamos estar todo otro capítulo discutiendo eso. ¿Y qué confirmaciones hay de que la Biblia es la palabra de Dios? Que hay muchas, de que es un libro único. Entonces lo tengo que respetar en su totalidad porque toda la Escritura es útil. Entonces, primero hay un orden de sujeción. No tiene nada que ver con la moda. Después se habla de cuestiones que tienen que ver con avergonzar. Habla de que si el varón, orando y profetizando, esto es en un contexto eclesiástico, donde se reúne con los demás, se cubre su cabeza, afrenta su cabeza. Quiere decirse que avergüenza a su cabeza. ¿Quién es la cabeza de Cristo? Y por el contrario, dice que si la mujer no se cubre su cabeza, afrenta su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El varón. ¿Y esto qué quiere decir que afrenta? Afrentar es como avergonzar, como dejar de lado, como tener en poco, algo, tenerlo en poco. Eso es afrentar. Entonces, quiere decirse que si el tema de la cobertura, que está enseñado tanto para el varón como para la mujer, no se tiene en cuenta, afecta en algún modo a la autoridad. Está muy relacionado con este orden de sujeción. ¿Qué más dice? Habla de que es una señal de autoridad. Bueno, perdón, eso tampoco es una moda, tampoco es algo que pase de moda. Otra cosa, habla de señal de autoridad para que sea visible por causa de los ángeles. Quiere decirse que hay ángeles que necesitan conocer de alguna manera cierta cuestión. Ahora ya lo vamos a ver. Eso tampoco tiene nada que ver con una moda. Y la enseñanza al final de la naturaleza. Hay un indicio en la naturaleza que da una enseñanza que tiene que ver con la cobertura. Ya vamos a ver un poquito qué es eso. Entonces, primero, no respetar la ordenanza avergüenza a la cabeza. Si Dios es la cabeza de Cristo, y Cristo es la gloria de Dios, ¿Cristo debe ser cubierto o debe ser descubierto? Descubierto. Muy bien. ¿Por qué? Porque es la gloria de Dios. Si el varón es la gloria de Cristo, ¿no? ¿Debe ser tapado o debe ser destapado? Destapado, para que la gloria de Cristo se vea. Estamos hablando de la deidad en Padre e Hijo. Si la mujer es la gloria del varón, ¿debe ser tapada o debe ser destapada? No, tapada. ¿Por qué? Porque la gloria siempre va a Dios. La gloria siempre va a Dios. Entonces, si el varón se tapase, estaría afrentando a su cabeza, porque el varón es gloria de Dios.
Después, no vengan a decirme esto yo si hoy salgo a la calle a preguntar. Si usted sale a la calle a preguntar, hay muchas cosas que están en la Biblia que le van a decir otra cosa. Le van a decir que puede ser una postura machista. El cristiano nada más lejos de ser machista, porque si hay algo que exalta es a su mujer también. A su mujer, ¿por qué? Porque la honra, porque tenemos muchísimos mandamientos de respeto hacia nuestras mujeres, porque se nos enseña a cuidar a la mujer como un vaso delicado. Esto no le gusta nada, esto que estoy diciendo, un movimiento feminista. No le gusta nada, porque la mujer dice, yo no necesito que ningún hombre me cuide. Todos necesitamos que alguien nos cuide, les digo. Todos necesitamos. Y Dios se encargó de dar distintas capacidades a hombres que a mujeres. Las mujeres son mucho más fuertes que hombres en muchos aspectos. Soportan trabajar con toda la familia, con sus hijos, todo al mismo tiempo, no se cansan. Si el hijo está enfermo y llama, a las 3 de la mañana, ¿quién se levanta? La madre se levanta. Por más que diga tío, lo que fuese, ahí va la madre y sale corriendo. Y yo ni me enteré. Vos no te enterás de nada, me dice mi esposa. Bueno, este soy yo. Capaz que hay otros que sí. Capaz que hay otros que sí que se pueden enterar. ¿Pero por qué? Porque tienen un don distinto, tienen unas capacidades distintas, pueden trabajar en muchísimas cosas en paralelo, siempre. Tienen un instinto que no podemos describir de cómo entienden las necesidades de sus hijos, que los padres no las tenemos muchas veces. Y bueno, ¿por qué? Porque han sido dotadas de otras cosas, y así como han sido dotadas de otras cosas, los varones hemos sido dotados de otras. Es un complemento, no es una distinción en cuanto a que uno es mejor que el otro. Somos distintos y complementarios. Entonces, el orden y la sujeción y la afrenta, en primer lugar, tiene que ver con esto de que la gloria que se ha de manifestar es la gloria que da gloria a Dios. Y hay muchas cosas que han pasado muchos años desde que Dios ha establecido este orden, y quizás en nuestros días hoy se haya perdido mucho y nos cueste más, y a las generaciones que sigan, si el Señor no viene antes, quizás le cueste más que a nosotros entenderlo. Pero no debemos dejar de considerarlo, porque es algo que está en la palabra. Porque a medida que nosotros nos alejamos de este tipo de cosas, es cuando empiezan las cosas a andar mal. Es como que no seguimos el manual del fabricante para cuidar verdaderamente este producto que es la vida que Dios nos ha dado. Ahora bien, hay otro punto que se dice que es señal de autoridad por causa de los ángeles. Y es llamativo ver que los ángeles están siempre inmiscuidos en observación. Y hablo de los ángeles servidores de Dios. Ustedes saben que los ángeles en realidad les gustaría hasta participar de la iglesia, pero ellos están como ministradores de Dios para un montón de cosas, pero no son parte de la iglesia. Vamos a leer, por ejemplo, algunos pasajes donde se nos habla de ángeles mirando de cerca o participando de cuestiones que tienen que ver, o siendo participantes de cuestiones que tienen que ver con la iglesia. Primera Pedro capítulo 1. Primera Pedro capítulo 1. Versículo 12, dice, hablando acerca de los profetas, está hablando acá Pedro, dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, para los profetas del Antiguo Testamento, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primer punto. Los ángeles anhelan mirar las cosas que nosotros disfrutamos. Hebreos 1:14.
un poquito antes, del 13 podemos leer. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Acá está haciendo otra enseñanza el autor de los Hebreos, pero habla de los ángeles. Y habla ahora y dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Que dice que los ángeles son espíritus servidores a favor de nosotros. Anhelan mirar nuestras cosas, son servidores a favor nuestro. 1 Timoteo 5, (5, 21) dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, ¿y de quién más? Y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Efesios 3, leo yo para hacerlo un poquito más rápido. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado este misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y este es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Está hablando de la iglesia, que es algo distinto, que no es el pueblo de Israel, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios, de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quiénes son esos? Los ángeles también. Estos son todos los ángeles, todos, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Quiere decirse que hay una observación y una participación permanente por parte de seres que son superiores en muchas cuestiones a los humanos, sobre todo en las cuestiones de poder y física, pero que no participan, sino que son testigos, que son ayudadores y testigos. Participan ayudando, pero no participan de la iglesia, sino que son ayudadores y testigos. Y estos seres no son todopoderosos, ni son omniscientes, porque omnisciente es Dios. Son servidores de Dios, para que su obra siga adelante, para que se puedan hacer cosas que son tremendas. A veces nos decimos, ¿cómo puede ser que fulano se salvó de tal accidente y tal otro que no le pasó esto? Y bueno, hay cosas que no vemos, que están escritas en la misma Biblia que respetamos. Hay ángeles que trabajan ayudando el ministerio y el misterio de la iglesia. Pero estos ángeles necesitan ver cierta cadena de autoridad. La cobertura de la mujer tiene que ver con un testimonio entre los ángeles. Hay cosas, nos da a entender Pablo escribiendo acá, que no pueden los ángeles interpretar. Por eso dice que la mujer debe tener señal de autoridad en su cabeza
por causa de los ángeles. Eso tampoco es moda. Y una señal de autoridad en su cabeza claramente es algo que no pertenece a su cuerpo. Es una señal. ¿Y esa señal qué es? El velo. Hay dos palabras que se usan para velo. Son dos palabras griegas. Una es peribolaión, que es el pelo. Es como una cubierta envolvente de la mujer, que es algo que la mujer, la naturaleza nos enseña, que este es el otro argumento, que le ha sido dado un cabello diferente al hombre. ¿Vieron que hoy en día hay hombres que se cuidan el cabello? Yo no. Que hay hombres que se cuidan el cabello mucho más que las mujeres, ¿no? Y que tienen un cabello que muchas mujeres dirían, pero son excepciones. Típicamente, cuando hablo de típicamente, hablo de si ustedes agarran 1000 hombres y 1000 mujeres, la mayoría de las mujeres no van a ser peladas y van a encontrar muchos hombres con algún problema capilar, como Guillermo y yo, por ejemplo. Levántame. ¿Por qué? Porque en el pelo de la mujer es algo que genéticamente es diferente al pelo del hombre. La mujer, con sus diferencias físicas, produce un cabello diferente. Un cabello que es la gloria del hombre y que la envuelve, y la naturaleza nos enseña que ese cabello es diferente. No así el cabello del hombre. Entonces, esta señal que los ángeles necesitan ver es otra cobertura. Porque en definitiva, les digo, la enseñanza no es sobre velo, es sobre cobertura. Es sobre cobertura y es sobre algo que tapa. Por eso les digo que la enseñanza entera hay que verla, no con un versículo, sino con todos los versículos. Porque la enseñanza arranca diciendo otra cosa. ¿Qué arranca diciendo? Que el hombre no debe cubrirse cuando ahora profetiza. No arranca diciendo la mujer. Está hablando de la cobertura. Es como que si el hombre se pusiera un velo o una gorra. ¿Por qué le insistimos nosotros a veces a los muchachitos, sobre todo encima ahora que se usan gorra por todos lados, las viseras? Che, así como le decimos a las hermanas, cúbranse, a los muchachos le decimos, muchachos, sáquense la gorra. No es para andar con gorra en la presencia del Señor. Y ahora me decís, bueno, pero ahora se usa. Está bien, pero el Señor te está diciendo que no debes cubrirte. Por eso a veces en casa uno está en el día a día y anda con la gorra y va a orar al Señor y tiene la comida servida y ahí, se acuerda al último momento, o uno le dice a su hijo, bueno, che, sacate la gorra. Porque toda la enseñanza que está acá tiene que ver con cobertura, no con en realidad velo. El velo surge como una cobertura que tiene que ver para que la mujer tenga señal de autoridad y no afrente, o sea, no desmerezca a su cabeza, por varias cosas. Por causa de los ángeles, primeramente, por respeto, porque la palabra nos dice que la cabeza es avergonzada si se le cubre. ¿Por qué? En el caso del varón es avergonzada, porque hay una cuestión de glorias que deben manifestarse. Las glorias para Dios siempre deben manifestarse, las glorias para el hombre no deben manifestarse. Entonces, si la mujer no se cubre, de alguna manera está manifestando esa gloria, esa belleza, esa... Sí. ¿Tiene algo que ver con que la mujer judía use la peluca fuera de su casa? ¿Que use la peluca? Mirá, yo no lo sé. No sé explicarte por qué la mujer judía usa la peluca. Esta es una enseñanza neotestamentaria. No sé muy bien, por ahí Pedro después nos pueda decir en otro momento que tiene más conocimiento. Nunca estudié el por qué la mujer judía se cubre su cabello y lo deja para su marido, como la islámica también. No lo sé.
La verdad que no lo sé. No sé responderlo. Lo que quiero decir es que dijimos que había dos palabras. Una que es peribolaión, que es el pelo, es el velo natural que la mujer tiene. Y otra es catacalupto, se llama, que es medio parecida a apocalipto. ¿Vieron que viene Apocalipsis? Apocalipsis quiere decir revelar, ¿saben ustedes? Y catacalupto quiere decir, al revés, es tapar, es cubrir. Por eso catacalupto es un velo, pero no que envuelve, es un velo que cubre. Por eso cuando se habla de la señal y que la mujer debe cubrirse, catalaptar, cubrir, en el griego no habla del pelo, habla del velo. Hay a veces miren, cuando hay a veces alguna cuestión ahí que uno mira un pasaje, vamos de nuevo a 1 Corintios 11. Dice el versículo, cuando está hablando de la naturaleza que enseña, dice, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. Si uno mira esto, pareciera que podríamos decir, bueno, el velo lo podemos cambiar por el cabello. Pero cuando revisamos todo, veamos el versículo 6 de ese mismo pasaje, dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Quiere decirse que acá estamos hablando de una mujer con pelo, ¿no? Porque si se puede cortar el pelo o raparse, fíjense que la enseñanza va toda a decir, la mujer es la gloria del varón y debe cubrirse cuando ora o profetiza. Si le es deshonroso, bueno, que se rape, que se corte el cabello, pero lo está diciendo ¿de qué manera? Lo está diciendo Pablo, está enseñando esto como por la contraria. ¿Cómo se puede decir? Por la exageración. A veces se llama hipérbole cuando se va del otro lado. Está diciendo como que está haciendo una enseñanza ridícula. No está pidiendo que se rapen, no está pidiendo que se pelen la cabeza, sino que está diciendo que se cubran. Finalmente termina diciendo, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, ¿qué es ser contencioso? Peleador. Nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Y este es otro punto importante, porque si vamos a 1 Corintios capítulo 1, fijémonos una cosita, ¿no? Porque esto también lo he escuchado. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿A quién? A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Esta carta a quién está escrita? A Corinto. ¿Y a quién más? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Por eso después también habla de las iglesias de Dios. Esta no es una enseñanza puntual solamente para la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque en Corinto había un tema con el tema de las mujeres rapadas. Había el culto a Afrodita. Afrodita era una diosa
que estaba en Corinto su templo, el culto a Afrodita eran relaciones sexuales. Había mujeres y hombres que eran como profetisas, y había otros que no sé cómo se llamarían, profetas, que tenían relaciones sexuales como un culto de adoración a Afrodita. Vieron que a veces se habla del alimento afrodisíaco, que es algo como que estimula el deseo sexual, viene de Afrodita. Y ahí esas mujeres que andaban con la cabeza rapada eran prostitutas, por así decirlo, no cobraban, sino que lo hacían como, no sé si cobraban o no, pero el dinero iría para el templo de la diosa Afrodita, y esas andaban con la cabeza rapada. Entonces, claramente había en Corinto también como una cuestión especial con esas cabezas rapadas. Por eso Pablo también usa el rapado de la cabeza a estas mujeres. Le dice, que se corte el cabello la que no se quiere cubrir, que se rape también, como diciendo, vas a pasar esa vergüenza, sabía a quién le estaba hablando. Pero a su vez agrega toda la enseñanza porque entendemos que no es una cuestión de moda y que no es una cuestión puntual. Por eso, queridos hermanos, dos cosas. Respetemos siempre la palabra de Dios. Dios a la larga, esto es una cuestión que también nosotros confiamos en que esto es la palabra de Dios, respetémosla. Y los varones, seamos cuidadosos. A nosotros no andar con la gorra, porque si yo ando con la gorra no le voy a pedir, mañana vengo acá con el sombrero mexicano, se me ríe Guille, no le voy a andar pidiendo a las hermanas que se cubran. Y las hermanas, en este caso, tienen fundamento bíblico para decir, si hago esto, yo creo que estoy honrando a Dios, ¿no? Medítenlo. Cuando nosotros instamos a veces, fíjense que nosotros no andamos atrás de cada uno, hermana, cúbrase, póngase, haga. Tratamos de enseñarlo porque entendemos que esto agrada a Dios. Nosotros creemos que esto es una doctrina, pero lo creemos y estamos seguros, no es que nos parece. Porque está muy bien desarrollado y tiene su lógica. Lógica que yo no podré explicar cómo miran los ángeles, pero Pablo me lo dijo a mí en esta porción. Y esta carta de Pablo permaneció años y nunca se perdió, como otras cartas de Pablo que no son parte del canon. ¿Por qué no se perdió? Porque el Espíritu Santo quiere que yo sepa estas cosas. Y en la medida que yo sepa y agrade más a Dios, Dios más va a ser, ¿qué? Glorificado. Y para eso estamos, hermano, para glorificar el nombre de Dios. No estamos para otra cosa. Miren, si nosotros quisiésemos mañana tener una iglesia llena, podríamos hacerlo sin glorificar el nombre de Dios. Les puedo proponer 5 o 6 negocios para hacer acá y llenar esta iglesia. Hacemos baile, peña, y le ponemos iglesia afuera y llenamos. ¿Pero glorifico el nombre de Dios? No glorifico el nombre de Dios. Hacemos partido de deportes, contratamos un profesor de tenis, fútbol, vóley gratuito, llenamos la iglesia. Pero no glorifico el nombre de Dios, sino hablo de Dios. Entonces, yo entiendo que a veces el mundo avanzó mucho hacia lugares muy lejanos de Dios, y que es difícil a veces. También es difícil decimos que no hay que tener relaciones prematrimoniales. Es difícil, pero está en la palabra de Dios. Y confiamos en que eso agrada a Dios. También decimos que no hay que mentir. En un mundo donde todo el mundo miente y no está mal visto. Bueno, así en ese mismo lugar, la palabra de Dios nos habla de que la cobertura de la mujer y la no cobertura del hombre, puntuales las dos, en el contexto congregacional, son algo que agrada a Dios. Y por último, a veces se pregunta, bueno, ¿dónde? ¿En todos casos? ¿En qué casos? ¿En todas las reuniones? ¿En la cena del Señor? Nada más. ¿En la predicación? Bueno, miren, donde se va a orar
y donde se va a enseñar la palabra, la idea es que haya esta enseñanza. Porque dice cuando ora o profetiza. La profecía en el contexto neotestamentario, cuando el canon bíblico no estaba completo, era algo que es lo que nos dejó esta Biblia. Era la forma en la que las iglesias recibían la palabra de Dios. Por eso estaban los dones de profecía. Ya no están más vigentes, pues si no seguiríamos, este libro sería, no está más. Entonces, ¿hoy qué es la profecía? Acá está la profecía, esta es la profecía. Entonces, cuando se va a estudiar la palabra en la congregación, esto está en un contexto eclesiástico, tiene mucho que ver con los cultos, la carta y el contexto de la enseñanza. Por eso dice cuando ora o profetiza. Y en el contexto eclesiástico. Esa es la enseñanza bíblica. En la casa hay mujeres que se han cubrido. Yo creo que cubrido. Yo sabía de algunas mujeres que se cubrían cuando oraban solas en su casa. Me parece que no es lo que está enseñado acá, pero no peca seguro, les garantizo que no va a pecar si lo hace. Lo mismo que si el hombre también, en la casa usa la gorra, yo me la saco, ¿o no? Bueno, espero, hermanos, vamos a dejarlo acá. La próxima seguiremos, vamos a seguir un par de días más. Pedro, no sé, no hay problema. Bueno, muy bien. ¿Una ayuda? Una duda que tienen. Bueno. ¿Querés decirla ahora o venís vos después la decís acá? Sí, ahora te pasá y cerrá vos, Pedro, y después dejamos ya. Cuidado con el. No. Una cosita. Ustedes vieron que muchos dicen, bueno, era la moda, como decía el hermano, ¿no? Pero que esto es para la iglesia de Corintios. Menos mal, lo aclaraste justo, porque yo estaba tratando de no interrumpirte. Ahí dice a todas las iglesias, capítulo 1, verso 3. Todas las iglesias. En el Nuevo Testamento se mencionan 23 iglesias. No había ninguna excepción. A todas, desde la de Jerusalén hasta la Odisea, es la última que se menciona en la Biblia. A todas las iglesias. Incluye a quienes, a nosotros también. Y en el capítulo 11 habla que todas las iglesias de Dios. Así que 2 veces habla que es todas las iglesias de Dios. Ahora, cuando la mujer está sola, salió el tema, ¿no? Y cuando las mujeres están en la reunión femenina solas, ¿tienen que cubrirse? ¿Por qué? Por causa de los ángeles. Cuando las hermanas están solas, también tienen que cubrirse, porque están los ángeles presentes. Ahora, la peluca es una vestimenta que cubre el pelo natural, simplemente porque a la mujer le gusta verse como es de otra forma. Como los varones, también nos gustaría, algunos se tiñen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque le gusta verse de otra forma. O sea que la peluca no es, como decía Marcelo, explicó muy clarito, no reemplaza al velo. Bueno, sí. ¿Las? Judías. Claro, viste que el judío ortodoxo, la mujer no puede salir de su casa si no está su pelo cubierto con una peluca. La mujer, la judía. Bueno, ustedes vieron que los judíos andan con un kipá en la cabecita. El Señor usaba el kipá, los apóstoles usaban el kipá. Eso es una moda del año 1200. Empezaron a usarlo como, no es antibíblico, pero ellos lo hicieron como identificación para mostrarse que ellos eran judíos. Eso fue una identificación externa. Lo empezaron a usar aproximadamente en el siglo XII. En el año 1200, 1100, no sé, no hay exactamente una... Pero lo hacen como para mostrar que eran
Ahora, otra cosa también, o sea, ellos no pertenecen a la iglesia, no están incorporados a la iglesia, así que estas son ordenanzas para la iglesia y los creyentes de la iglesia. Otra cosa, hay chicas que no están bautizadas. ¿Pueden usar el velo? No tienen obligación, pero tienen derecho. ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador, hermanita? ¿Has reconocido que el Señor Jesucristo murió por tus pecados y que la obra de Cristo satisfizo el propósito de Dios de que nuestros pecados sean perdonados y te has reconciliado con Cristo, has perdido perdón por tu pecado y has aceptado a Cristo como tu Salvador? ¿No te has bautizado? Puedes usarla o debes usarla. Si te parece, hacelo. Es parte también del mandamiento expreso en la palabra de Dios. Puedes usarla y deberías usarla.